Bueno, esta es la segunda parte de la resolución de la evaluación hidrostática de aerodinámica, tensión superficial, con el eje complementario con los ejercicios que resuelve uno de los ayudantes, ¿no? Estamos en el número 7, que plantea ahí lo que estás viendo en el enunciado gráfico. Vos siempre tenés a tu lado el examen para tener más nitidez en el enunciado. Una balsa de madera tiene esa densidad, 600 kilogramos metro cúbico, su superficie tiene ese área, 5,7 metros cuadrados, y su volumen tiene 0,6 metros cúbicos. Cuando la balsa se coloca, un trozo de madera, a eso se trata, se coloca en agua con la densidad que conocemos, se sumerge parcialmente. Lógicamente, tiene menos peso específico del agua, una proporción se hunde, se profundiza, y la otra emerge. ¿Qué profundidad se sumerge? Siempre tenés que calificar primero el caso como siempre, no te estoy diciendo nada nuevo, pero para que recuerdes la metodología, siempre calificar primero el caso de flotabilidad. Este es el primer caso. El cuerpo se hunde parcialmente, una parte emerge, la otra se profundiza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, primero los datos geométricos, tenerlos a mano, todo eso lo que te dice el ejercicio, te da como datos, superficie, volumen, peso específico de la madera, etcétera, etcétera, y lo que te pide es esa altura sumergida, qué profundidad, etcétera. Pero en ese caso de flotabilidad, el peso es igual al empuje, es lo que tenemos ya predeterminado por el caso en particular. Eso es peso específico de la madera por volumen de la madera, que da el peso de ese cuerpo, y el empuje es peso específico del líquido desalojado por volumen de líquido B', volumen de líquido desalojado. Entonces vos necesitas conocer ese volumen rayado, que es la parte sumergida, porque en base a eso vas a poder conocer qué altura tiene ese volumen sumergido. Entonces simplemente ese pasaje de término, espejando un volumen prima, volumen desalojado. No tengo otra cosa que decirte ahí. Entonces, peso específico de la madera, el que te da el enunciado, 6 por 10 a la 2, por el volumen de la madera, que también lo tienes, 0,6 metros cúbicos, y la densidad, peso específico del agua, perdón, que acá está tomado como densidad. Perdón, está tomado como peso específico. Creí que habían puesto kilogramos más. Kilogramos peso sobre metro cúbico. Está correcto, no hay ninguna cosa que cambiar. Ese volumen sumergido es 0,36 metros cúbicos. Entonces vos sabés que si lo que te piden de ese volumen, que ahora lo conoces, y tienes el área, porque te lo da, dice así, que el área tiene tanto y el volumen tiene tanto, entonces ahora que tienes, conoces, el volumen sumergido, entonces sabés que su superficie de la base por la altura es el volumen sumergido sobre esa superficie de la base. Ese volumen sumergido es lo que acabas de averiguar, y lo divides en la superficie de la base, que es lo que te dio como área, ¿no es cierto? Que eso no cambia, el área de ese cuerpo. 5,7 metros cuadrados, y te dice qué altura es la sumergida. 0,063 metros, que se corresponde con esa opción C. Bueno. Creo que es un problema clásico de flotabilidad, es lo básico, básico, básico. De todos modos, repasarlo siempre viene bien, uno internaliza metodologías, secuencia de pasos, aprendizaje de cómo encauzarlo, importante. Lo estoy pasando de largo, 9, porque eso está a cargo de uno de los ayudantes, que es el que va a dar. Estoy seleccionando lo que yo te voy a explicar. Pasamos al número 10. Yo te digo que este ejercicio, que es muy común, te has visto 2 o 3 en la ejercitación del folleto, son clásicos. La pregunta que se practica, que se formula cuando un cuerpo flota, un cuerpo en este caso de madera, que flota en el agua. En un caso con 2/3 partes, es sumergido. En el caso que tenga agua,
y en el caso, dicen, aceite, flota con 0,9 de su volumen sumergido, ¿no? Flota sumergido los 0,9 de su volumen. Lógicamente, el mismo cuerpo se sumerge menos en el agua, ¿no es cierto?, que es el primer caso, que en el aceite, porque el peso específico del agua es superior al peso específico del aceite, entonces sumerge menos 2/3, 0,66 de su volumen en el agua que el aceite. El aceite se necesita desalojar mayor volumen para que empuje iguale al peso. Y dé el caso de flotabilidad en cuestión. Entonces, evidentemente, si vos quieres sacarlo para determinar la densidad de la madera, es sumamente... Yo te lo hago en general, pero esto lo podés sacar con un cociente nada más. Yo te explicaba en la clase, ahora te lo muestro. En los dos casos el peso es igual al empuje, obviamente. Vamos al primer caso en el agua, peso y empuje son iguales, peso específico de la madera por volumen de la madera, peso específico del agua en el empuje por volumen desalojado, y vos necesitas conocer el peso específico de la madera. Si vas a sacar el peso específico, después lo convertís en densidad. Y estamos en el internacional. Entonces, poner el peso específico del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, volumen desalojado 2/3, lo que te produce del volumen corporal, dividido el volumen corporal. Cancelas volumen por volumen y te dice el peso específico de la madera es 2/3 del peso específico del agua. Obviamente. Bueno. Por lo tanto, cuando vos tienes que decir cuál es la densidad de la madera y del aceite, la densidad de la madera, peso específico de la madera es 0,66. La densidad de la madera es lo mismo, en gramo peso y después en kilogramo, cuando tenés por centímetro cúbico y por metro cúbico. Por 10 a la 3 y por 10 a la menos 3. Entonces tenés esos valores en kilogramos metro cúbico. Esa es la respuesta a la densidad de la madera. Acá te pregunté densidad del cuerpo y acá te pregunté densidad del líquido. Entonces yo te decía, te explicaba en un ejemplo que dimos de referencia, si vos querés saber la densidad del líquido y tenés el peso específico de ese cuerpo, tenés el peso específico del líquido, y acá te pregunta, y el peso específico, acá tenés el peso específico del cuerpo, ¿no es cierto? Y te pregunta el peso específico del líquido, que es el aceite. Bueno, sí, se puede hacer lo que te decía, pero es un poquito más lento porque habitualmente uno sabe que el peso específico del cuerpo, en este caso, es 2/3 del peso específico del líquido. Entonces era directo, 2/3 del peso específico del agua, que es 666, si lo tomás en kilogramos metros cúbicos. Acá te hace la relación cambiada o a la inversa, porque lo te pide, es el peso específico del aceite, no del cuerpo, ¿no? Entonces se igualan peso y empuje, por supuesto, se iguala peso específico de la madera por volumen de ese cuerpo, igual a peso específico del aceite por volumen desalojado. Uno es peso y el otro es el empuje. Pero hay que saber el peso específico, no del cuerpo, como era acá la madera, sino el peso específico del líquido del aceite, es lo único que tiene que calcular. Pasaje de términos es este producto y el volumen desalojado del aceite. Peso específico de la madera, que son ese valor que habías obtenido en el caso anterior, 666 ya del sistema que tiene que obtener, kilogramos fuerza metros cúbicos, por el volumen. Eso es, acordate que es peso de la madera por volumen de la madera, dividido el volumen desalojado del aceite. El volumen desalojado del aceite es 0,9 del volumen corporal. O sea, eso es volumen corporal, esto es 0,9 del volumen corporal. Y te da 740,7 kilogramos fuerza por metro cúbico. Cuando lo traduces a densidad, masa sobre volumen, 1 kilogramo fuerza en condiciones normales de gravedad, que no va a cambiar nada, se corresponde con 1 kilogramo más. Por lo tanto, es esa la densidad del aceite. Bueno.
Pasemos al número 11. Tiene sus particularidades, uno puede hacer una deducción de proporción previa, pero conviene ya directamente utilizar la ecuación de Bernoulli, ampliada para cuando hay un desnivel. Acuérdate que los dos componentes básicos de la ecuación de Bernoulli es que la energía mecánica total por unidad de volumen en el flujo estacionario tiene dos componentes ineludibles, que es la presión lateral más la energía cinética por unidad de volumen. Eso no puede faltar porque es inherente a ese tipo de circulación, es el flujo estacionario. Alternativamente, se puede gastar la energía en subirlo a una determinada altura o devolverla de una determinada altura hasta el nivel cero. ¿Eso lo podés incorporar a la fórmula? Sí, pero no es lo esencial que tiene la ecuación de Bernoulli. No deja de ser la ecuación de Bernoulli, nada más que tiene que agregarles una circunstancia particular, que es desnivelar una parte de la circulación. Por un tubo colocado a 1 metro de altura, con flujo estacionario, ese metro, 10 centímetros de esto tiene tal diámetro, fluye agua, luego desciende hasta el nivel de referencia, continuando con un tramo horizontal. Si la presión manométrica en ambos sectores, ¿qué te dice? Que la presión manométrica es la misma. Es 0,2 atmósferas, teniendo el flujo un caudal 0,3 litros por segundo, ¿cuál será el diámetro del tubo en el nivel inferior? O sea, si tengo que mantener, lógicamente el caudal es constante, y la presión manométrica en ambos es la misma, 0,2 atmósferas, evidentemente se tiene que haber convertido esta energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, que es peso específico por altura, en algo que modifique, ya que la presión lateral es la misma, que modifique la energía cinética por unidad de volumen. Vos hacer la equivalencia de energía mecánica total, la igualdad, quise decir, por unidad de volumen, para la primera circunstancia, elevado, y energía mecánica total por unidad de volumen, 2, para cuando está a nivel 0, los tres componentes, yo acá inclusive los señalo a propósito, para simplemente tener la noción de que tenés presión lateral 1, más o menos la densidad por velocidad 1 al cuadrado, más peso específico por altura, igual a presión lateral 2, acá no tenés peso específico por altura, está en nivel 0. Entonces yo te mostraba que los separo para que vos canceles algo que te dice de movida, que es la misma presión lateral. 0,2 atmósferas, entonces te quedas exclusivamente con esta expresión. Y vos tienes que determinar el área del tubo del nivel inferior, y de ahí sacar el diámetro, que es la pregunta final. Pero lo que te va a quedar, a lo que tienes que llegar, como lo voy a dirigir, es el área 2, es caudal sobre velocidad 2. Una vez que yo tengo el área 2, luego hacer este cociente, pi por radio al cuadrado del área 2, y ahí vas a sacar el radio y luego el diámetro. Para llegar a eso, entonces vos tienes que quedarte con lo que quedó, un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. Una vez que cancelaste esto, un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado es igual a un medio de la densidad por velocidad un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, me corrijo ahí, un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, que es ese término, es igual a estos dos términos, es igual a un medio de densidad por velocidad 1 más peso específico de la altura. Entonces de ahí obtienes la velocidad 2. Es simplemente utilizar la ecuación de Bernoulli, adaptado a esta circunstancia, que el primer miembro tiene un componente más, pero con la igualdad de la presión lateral, que es la que descartas, la limpias, la dejas sin utilización. Entonces te permite calcular con un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, que es lo que le queda en la evaluación. Un medio de la densidad, estoy remarcando a propósito, velocidad al cuadrado más peso específico de la altura. Y de ahí despejas lo que necesitas conocer, que es la velocidad 2. Vas a hacer el pasaje de término correspondiente, dividiendo el segundo miembro por un medio de la densidad, te digo para simplificar las cosas, y acá sustituir por los valores que tiene, un medio de la densidad 0,5 por 3, 0,5 por 382. Déjame ver que vea algo por la duda. Perfecto, no hay ninguna cuestión, verificarse que dijese agua. Entonces tenés un medio de densidad por velocidad 0,5, que es un medio de 500 kilogramos por metro cúbico, por velocidad 1.
¿Qué es lo que vos tienes que obtener acá primero? Me vuelvo para atrás, velocidad 1, caudal sobre área 1, el caudal te lo da, que son 3 litros por segundo, que está colocado o está expresado, pongámoslo en 300 decímetros cúbicos, 3 decímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos, pi por radio al cuadrado. Entonces ahí sacas la velocidad 1, caudal sobre área 1, 382 centímetros por segundo. Con eso puedes calcular la otra velocidad, la velocidad 2, es decir, vos estás teniendo este dato que tienes acá, perdón. Dato que tienes acá, acabas de averiguar la velocidad 1, entonces tienes un medio de densidad por velocidad más peso específico por altura. Vos tienes que obtener la velocidad 2, vas a despejarla. Segundo miembro completo dividido un medio de la densidad. Velocidad para averiguar, despejar velocidad 2. De ahí pasaje de términos, es decir, sustitución de valores en medio de la densidad, 500 kilogramos metro cúbico, por velocidad 1 al cuadrado, que lo acabas de obtener, 382 centímetros por segundo elevado al cuadrado, tal CGS, más peso específico de altura, en vez de 1 gramo por centímetro cúbico, 980 dinas cada gramo, por los 100 centímetros de altura. 1 metro, 100 centímetros de altura. Tiene un medio de la densidad del agua que es 0,5 gramos por centímetro cúbico. Y ahí obtienes la velocidad 2 con ese valor, y de ahí obtienes el área 2. Simplemente área 2, caudal sobre velocidad 2. Ley de caudal. Caudal sobre velocidad 2. Entonces, área 2 son los 300 centímetros cúbicos por segundo del caudal dividido la velocidad 2 que acabas de obtener. Eso te da 0,68 centímetros cuadrados. Ese es el área 2, y de ahí, como lo que te pide es que obtengas el diámetro, vas a sacar del área pi por radio al cuadrado, vas a sacar el radio y después lo multiplicas por 2. Radio 2, raíz cuadrada de 0,68, esa cantidad dividido el número pi, y eso te da el valor del radio. Y su diámetro es el valor obtenido multiplicado por 2, es 0,930 centímetros. Es aplicar la ecuación de Bernoulli con la particularidad que lo que te dice, eliminás la presión, porque la misma existe en lo que te expliqué antes. No tiene otra cosa que seguir los pasos detalladamente. ¿Cuál será el diámetro del tubo? Averiguaste el área, averiguaste el diámetro, el radio, perdón, después lo multiplicaste por 2 y averiguaste el diámetro, que se corresponde con la opción C. Este ejercicio y el que viene, son 2 ejercicios con la misma incógnita, con el mismo tipo de incógnita, que a propósito lo duplico, pongo 2 ejemplos, porque es bastante utilizado ya en el tiempo. Hemos visto el modo de ejercicio, el modelo, se ha repetido varias veces. Y se refiere el área de sección transversal de una tubería horizontal, porque la circula de agua es de 10 centímetros cuadrados. En una sección de área transversal que se reduce a 5, a la mitad, la diferencia de presión entre ambas secciones es de 300 pascal. Obviamente, este tiene menos energía cinética y tiene más presión lateral. Entonces, la diferencia de presión entre ellos dos, este tiene más energía cinética, menos presión lateral, para tener energía mecánica total idéntica, vale eso, la diferencia de presiones. ¿Cuántos metros cúbicos de agua saldrá en la tubería en un minuto? O sea, te está pidiendo volumen caudal por tiempo. O sea que tu incógnita, ¿no es cierto? Volumen es caudal por tiempo. La fórmula a la que tenemos que decir, el elemento, el instrumento que nos va a permitir el paso final, es conocer el caudal. Es lo que va a ocurrir en estos modos de ejercicio focalizado, cuál es la incógnita que tenés que buscarlo, es lo que estoy poniendo acá. Caudal, volumen sobre tiempo, volumen. Caudal por tiempo. ¿Cuántos metros cúbicos? Volumen. Entonces, la igualdad de energía mecánica total 1 por unidad de volumen, energía mecánica total 2, sustituís
por la igualdad entre ambas. La ecuación de Bernoulli no tiene otra cosa que eso. Siempre que hablemos de ello, fíjate, si no hay cambio de altura, acordate que la diferencia de diámetro no significa cambio de elevación. Esa igualdad entre 1 y 2 de la energía mecánica total por la unidad de volumen, expresado a través de sus dos componentes esenciales, que es presión hidrodinámica o presión terminal, que son sinónimos. Vos de acá, como tienes que buscar, tu objetivo es buscar caudal, lo primero que yo hago es hacer la resta entre las presiones laterales. Y al restar la presión lateral 1 menos presión lateral 2, vas a tener en el segundo miembro un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de la densidad, y pasás el otro término, perdón, este término, restando el otro miembro, que es un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. Acá yo lo he simplificado un poco. ¿En qué sentido? Ya he puesto como común denominador, no como un denominador, pero como factor común un medio de la densidad, porque has hecho velocidad, medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, ya pongo el paso siguiente, no expresar, sino que pongo medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, menos velocidad 1 al cuadrado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, he evitado un paso, porque lo único que tengo que hacer es restar esta cantidad menos esta. Y donde está el factor común, un medio de la densidad, que es medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Eso te estoy volviendo a explicar, es un paso matemático de lo que hacemos todos los días, por decirte que es muy frecuente. Planteado esto, ¿para qué me sirve esta secuencia? ¿Cuál es la incógnita? Volvemos. La incógnita es, para encontrar el volumen, encontrar el caudal. Y cuando se te plantea esto que tienes acá, ¿dónde puedo encontrar caudal? Si no lo veo la palabra, el término caudal, la incógnita caudal, es que velocidad es caudal sobre área. Ese es el modelo que tienes que acordar. Acá pones un medio de la densidad, que es el medio de la densidad internacional del agua, que es 500, 1000 kilogramos por metro cúbico, 500. Entonces ahí sustituís caudal sobre área. Velocidad es caudal sobre área. En este caso, el área 2, caudal único, y está elevado al cuadrado. Lo propio, caudal sobre área 1, elevado al cuadrado. Y de ahí está todo el tema, y un poco de cuidado, bastante. Acá suelen haber errores. ¿Cómo haces el cálculo? Pones el 500, el caudal, que es la incógnita, el área 2, 5 por 10 al menos 4 metros. Acordate que está elevado al cuadrado. Y 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado son los datos que te da el enunciado. Este cálculo suele ser un factor de error cuando se digita en la calculadora. Así que tenés que tener la suficiente práctica para no equivocarte en ese paso. Porque te equivocás y se arruinó el problema. Tenías bien los pasos y te equivocaste. Suele haber error en usar primero este valor elevado al cuadrado, pues restarlo por otro valor elevado al cuadrado. Y entre corchetes es el cálculo final. Acá quedó 500 y todo este término, que es la resta entre dos valores al cuadrado y el resultado final, que es lo que queda entre corchetes, es 3 por 10 a la 6 caudal al cuadrado. De lo cual vos tienes que hacer el pasaje de término, ¿no es cierto? Y sacar el valor de caudal, que es 300, 500 por esa cantidad de caudal al cuadrado, y después haces el pasaje de término, que ojo acá, caudal es raíz cuadrada de 300 dividido 500 por 3 por 10 a la 6. Ojo ahí, vos tenés que sacar el caudal, faltó la raíz cuadrada, perdón, que lo agrego acá, no me he dado cuenta. Está pasado en limpio, un segundo. Y un original previo, donde hago el borrador. Entonces, lógicamente, de 500 por 3 por 10 a la 6, ¿está bien? Pero raíz cuadrada de esa cantidad, ¿se entiende? Muy bien. Entonces te da esa cantidad que tienes ahí.
446 cuadrada de 300 sobre 500 por 3 por 10 a la 6 te da ese valor de 447 por 10 a la 4 metros cúbicos por segundo. Y después, que es lo que te preguntaba el ejercicio, como vos tenías que responder qué volumen al cabo de determinado tiempo, entonces caudal por tiempo, caudal por tiempo, caudal es el que acabas de encontrar, de averiguar, 447 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo por un minuto, en un minuto, 60 segundos, te lo da el enunciado, el minuto, y eso te da esa cantidad de metros cúbicos. Lo que es más central que te acuerdes, una vez que haces la equiparación de la ecuación de Bernoulli, un momentito, acordarte que lo que vos tenés que quedarte es con esta expresión, y donde vas a sustituir velocidad por caudal sobre área, y ahí aparece el término caudal, que es tu incógnita, para que en última instancia ese volumen sea caudal por tiempo. Vos ubicabas la incógnita porque te lo dice, ¿qué volumen va a pasar, va a circular al cabo de tanto tiempo? Entonces necesitabas el caudal. Y en eso focalizás la incógnita. Este es del mismo tipo. Por eso te insistía en la necesidad de tener presente el modelo. Acá fluye aceite, casi te diría que es una copia, pero bueno, vale, porque uno inclusive refuerza la metodología, los pasos. Fluye aceite a través de un tubo de Venturi. Acordate que el tubo de Venturi es un tubo con dos secciones. Una parte más ancha y otra más estrechada, lo que se llama, yo te lo he explicado, garganta de Venturi, etcétera, 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 que da lugar, que aumenta la velocidad y disminuye la presión lateral. Cuyas áreas de sección transversal son tales, 0,06 metros cuadrados y otra que es la más estrechada, 0,02. Calcula el caudal, el caudal cuando la diferencia en las alturas manométricas es de 8 centímetros. La diferencia entre las alturas manométricas se está refiriendo a las alturas de los manómetros en la parte ensanchada. Lógicamente, este tiene menos velocidad y tiene más presión lateral, el primero. Este tiene menos acción, tiene más energía cinética, tiene más velocidad y tiene menos presión lateral. La energía mecánica total es la misma. Por eso vos ponés energía mecánica total 1 y 2, por unidad de volumen, siempre sus expresiones, con sus dos componentes básicos. Y de ahí te vas lo mismo. ¿Qué objetivo? Déjame que insista con la lectura de esto para que te recuerdes. Calcula el caudal. Acá directamente la pregunta es caudal. Sin te preguntaba volumen, pero te daba tiempo. Entonces caudal, volumen por tiempo. Acá directamente lo que te pregunta es el caudal, que es el objetivo fundamental del modelo. Por lo tanto, una vez que estableces la igualdad comentada, lo dijimos, energía mecánica total en 1 y en 2, pasás la resta entre presión lateral 1 y presión lateral 2. Energía cinética 2 menos energía cinética 1. ¿Se entiende? El factor común, igual que recién, número de la densidad, por la resta entre los cuadrados de la velocidad. Es lo mismo que dije recién. Una particularidad que tiene este ejercicio en particular, fíjate, que vos te quedás con un medio de la densidad en el segundo miembro por la resta entre las velocidades al cuadrado, ¿no? Y tenés que, vas a poner presión lateral 1 y presión lateral 2. Y eso es peso específico por altura. ¿Qué es el peso específico? La presión lateral 1 menos la presión lateral 2, es peso específico por la altura. ¿A qué voy con esto? Que vos estás expresando de esta manera y en este peso específico, porque esta es una resta entre dos presiones laterales. Te quiero mostrar de nuevo. Cuando la diferencia en la altura manométrica es de 8 centímetros. ¿Te das cuenta? El peso específico obviamente es del mismo líquido. Entonces, lo único que tienes es una diferencia entre las alturas manométricas. Estoy diciendo esto, que la única diferencia es el peso específico por esa h, que es la diferencia de altura. ¿Se entiende? Que es altura 1 menos altura 2. Dicho eso, lo que te quiero hacer ver, después un medio de la densidad, por cuadrado da 2 menos velocidad 1 al cuadrado, etcétera, etcétera. Ahí sí reconozco que tenés que tener cuidado que es una diferencia entre las alturas.
porque esto es peso específico por altura 1 por peso específico por altura 2, y esto es la diferencia de altura. Y lo particular que vos tienes, como acá estás poniendo un valor de densidad, simplemente darte cuenta para poder hacer el manejo dimensional, que acá cuando pones peso específico por altura y acá tienes un medio de densidad, tenés que hacer la sustitución del concepto peso específico como densidad por gravedad. Y que te quede altura, de tal forma que yo pueda cancelar cuando paso un medio de la densidad del segundo miembro al primero, me queda un medio de densidad, me queda densidad por gravedad por altura, la diferencia de altura, y paso un medio de la densidad. Entonces ahí puedes cancelar la densidad. ¿Te das cuenta? Entonces te va a quedar gravedad por altura, dividido un medio, o sea, multiplicado por 2, igual a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Lo que te decía, pasa el 2 multiplicando, denominador invertido, 2 gravedad por altura. Velocidad 2, ahí la misma sustitución que en el caso anterior, si la incógnita es caudal, caudal sobre área 2 elevado al cuadrado, menos caudal sobre área 1 elevado al cuadrado. La incógnita, no digo más nada, caudal 2 dividido 0,022, caudal elevado al cuadrado, perdón, la incógnita del caudal, el área 2, que lo da lo propio el área 1. Elevado al cuadrado, caudal elevado al cuadrado, área elevado al cuadrado, caudal elevado al cuadrado, área elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores, 2 gravedad por la altura, déjame que miremos eso, para que las alturas manométricas, la diferencia, entonces te está dando ya directamente la diferencia. Viste que te dije, tengo que poner la diferencia, ya te la da, es 8 centímetros. Entonces ya está hecha la resta. Entonces 2 gravedad por metro 0,08. Y esta resta entre el caudal al cuadrado, etcétera, y el área elevado al cuadrado, cálculo de la calculadora, tenés esa expresión, tanta cantidad de caudal al cuadrado menos tanta cantidad de caudal al cuadrado, que es este resultado menos este resultado, esas cantidades que tenés ahí, y después simplemente lo que tenés que hacer, lógicamente te queda una cantidad en caudal al cuadrado, pasás el valor obtenido, despejás y pasás dividiendo esta cantidad resta entre 2500 menos 277 para dividir a esta cantidad y sacar raíz cuadrada de esa expresión, que es esta cantidad que te da 1,578 dividido la resta entre esta cantidad de caudales al cuadrado y después expresarlo como raíz cuadrada de ese cociente. Eso te da ese valor 265. Es álgebra. La última parte es álgebra. Sí, la particularidad que yo te hablaba de la diferencia y te lo da como dato el enunciado, ¿no? Te da la diferencia de 8 centímetros, 0,08 metros. Simplemente acordarse que la expresión que tienes que tener para averiguar un caudal la vas a encontrar en una velocidad, que es cuando sustituyes esto. Cuando tienes esta diferencia, un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, ¿qué tienes eso? Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, ahí te pasó el primer miembro. Entonces, caudal sobre área. Velocidad es caudal sobre área y ahí aparece el término caudal para despejarlo. Importante es razonamiento, composición del lugar, el ejercicio 27. Es un depósito cilíndrico abierto por su parte superior que tiene 20 centímetros de altura. Un segundo, por favor, debo conectar la energía, 2 segundos. Bueno, continuemos con este ejercicio, el 27. ¿Qué particularidad tiene? No tiene dibujo previsto, uno tiene que hacerse cargo de interpretar, si necesitas gráficamente, creo que es válido, qué es lo que te propone. Es un depósito cilíndrico abierto en la parte superior y tiene 20 centímetros de altura y 10 centímetros de ancho. Lo que te está diciendo son las dimensiones del depósito o del cilindro.
en el centro del fondo, no interesa, en el centro, un costado, si es a nivel del fondo, es altura, lo pongo a un costado para que sea más visible. El centro del fondo del depósito practica un orificio circular, es lo mismo que para un costado, está en el fondo, que tiene 1 centímetro cuadrado, circular. El agua entra al depósito por un tubo colocado en la parte superior, ese tubo que hay ahí arriba, a razón de 140 centímetros cúbicos por segundo. O sea, te está dando el caudal con el que entra, ingresa. ¿Qué altura alcanzará el agua en el depósito? A ver qué interpretación tenemos. ¿Qué altura alcanzará? Esta es la pregunta. Se empieza a llenar y empieza a subir el nivel del agua. ¿Por qué ocurre eso? De que va a alcanzar altura. Porque evidentemente el caudal que está ingresando da lugar a que ese caudal sea superior al caudal que egresa por el orificio en el fondo. Siempre y cuando no alcance una altura, que es la pregunta, una altura que me provea una energía adicional, una presión adicional, que me permita hacerlo salir a una velocidad tal que igualen los caudales. Me vuelvo a expresar. O sea, si el llenado empieza a llenarse ese cilindro, y el caudal de ingreso es superior al caudal de egreso, lógicamente el nivel comienza a elevarse. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que es lo que tienes que tomar. Hasta que ese caudal superior de ingreso al de egreso vaya logrando una altura del nivel que genere una presión adicional de peso específico por altura que dé lugar a una velocidad de salida que dé lugar a igualdad entre el caudal de ingreso y el caudal de egreso. Esto que te menciono, cuando, lo pongo acá sobresaliente, cuando el caudal de salida igual al caudal del tubo que ingresa a 140 centímetros cúbicos por segundo, en ese momento, la velocidad de salida por A, o por el área, perdón, por ese área, la velocidad tiene que ser igual a la que ingresa. Entonces ahí ya no se modifica el nivel. ¿Se entiende? La velocidad de salida por ese agujero, por el área, da caudal. En ese momento, cuando se igualan los caudales, es que se estabiliza la situación. Para lo cual tuvo que ascender el nivel del líquido, obviamente. Por eso, velocidad de salida, Torricelli, raíz cuadrada de altura por gravedad, por el área. ¿Está bien? El área que es el área del orificio, que te lo da. Eso es igual a 140 centímetros cúbicos por segundo, que es el caudal de ingreso. Entonces, el orificio que te dice que tiene 6 centímetros cuadrados, ahí lo tienes, ese dato que tienes ahí. Entonces, vos tenés raíz cuadrada, 2 altura por gravedad, por 1 centímetro cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, después pasas el exponente de la raíz, sí, el índice de la raíz como exponente, 140, dividido, como despejas eso, despejas altura, pones 2 gravedad por altura, perdón, después pasa eso, después pasa por 1, y pasar la raíz como exponente. Bueno, acá se pasó el 1 dividiendo, también es un poco la parte algebraica, hay que fijarse el detalle, lo hace con un paso antes o después, no pasa nada, y tenés 2 gravedad por altura. La pregunta, ¿qué altura alcanzará el buen depósito para que se produzca ese equilibrio? Despejada la altura, 140 al cuadrado, dividido 2 gravedad, eso. La altura tiene que ser 10 centímetros. La altura que logra, para lograr el equilibrio entre el caudal de ingreso y el caudal de egreso. Al comienzo, estoy volviendo a repetir el razonamiento, al comienzo el caudal de ingreso era inferior al caudal de egreso. Entonces luego, cuando logra determinada altura, es que se logra,
perdón, me modifico un poco, tiene un caudal de ingreso, el volumen de ingreso es superior al volumen de egreso, hasta que la altura que logra, por ese caudal superior de ingreso, perdón, con el caudal de egreso genera una presión adicional que da lugar a que se igualen los caudales de ingreso y de egreso. Caudal salida igual al caudal del tubo. Bueno, de esa forma los 10 centímetros. Otro problema que también tiene bastante trascendencia, este no es tanto, esto es una cosa es para recordar la fórmula que usamos. En tensión superficial, que hay dos fórmulas que tienes que acordarte, como es la fuerza que provee el contacto de un cuerpo con una superficie que genera tensión superficial, que yo te digo que trates de centrarte ahí, que es sacado del concepto de que el peso, cuando uno tiene un cuerpo sustentado por esto, por un líquido cuya tensión superficial para con la atmósfera sea capaz de producir un equilibrio entre el peso del cuerpo, el ejemplo que yo les doy en la explicación. Uno sabe que la sumatoria de las fuerzas que puede generar la tensión del líquido, de la superficie del líquido en la superficie, que es esto, es una componente que es la componente en Y, la componente en X se anula entre ellas, la sumatoria en X es 0, que es a lo que quiero que vuelvas a acordarte, que es una de las dos fórmulas, esto es gamma por longitud por coseno de φ. Cuando uno tiene esa igualación, el cuerpo puede ser sustentado por la tensión superficial de esa membrana líquida. Entonces, acordarse de eso, y yo subrayo longitud porque va a depender de que esa fuerza se realiza a lo largo de una determinada longitud. Acá yo trato de graficarte lo que te estoy comentando y hacerte acordar que hay dos contactos, como te mostraba en la ejemplificación de la explicación. Entonces vos tienes que gamma fuerza sobre dos longitudes. Sobre una longitud es cuando el cuerpo es como esta pata que dibujo acá, con la pata de un insecto, donde es algo cilíndrico, donde el contacto es únicamente esa circunferencia, comparado, por ejemplo, con un anillo, como te lo expliqué en clase, que son dos circunferencias de contacto. Acá es doble la longitud, pero acá es una sola, la pata del insecto, eso es la ejemplificación que vimos en la ejercitación auxiliar. Dicho esto, es eso, no tiene otra cosa que ese peso. Voy a terminar la lectura para que centralices la pregunta. Una aguja de costura típica flota en el agua con su longitud es paralela a la superficie. Estime la máxima masa al peso máximo posible de la aguja, suponiendo que esta es de 5,08 centímetros de largo. Porque la longitud cuenta justamente en la fórmula, sugerencia del coseno de un ángulo, te está diciendo nunca es mayor que 1. Te da el coeficiente de tensión superficial del agua, que de una tabla. Lo que te quiero decir es que está haciendo sobreentender que el ángulo de contacto es igual a 0. Yo te explicaba que todos los cuerpos que se colocan en el agua, más que nada el metal, para con el agua siempre una aguja, el caso típico. El ángulo de contacto es prácticamente el agua se aplasta sobre la pared y prácticamente no hay ángulo, sea vale 0, muy cercano a él, por eso se lo considera como tal, como la función trigonométrica que participa es el coseno, va a ser el coseno de 0 y va a ser 1. Entonces lo que vos tienes que encontrar, para encontrar la masa, que la pregunta es el peso. Acá lo único que yo he hecho es adaptar, porque está el CGS, ese coeficiente de tensión superficial en newton por metro. He puesto su conversión de newton para pasarlo, para que eso se convierta en gramo, lo divido por 1000, por 9,8, perdón, para llevarlo a kilo, después lo multiplico por 1000 para llevarlo a gramo, y metro lo llevo a centímetro. Entonces el gamma se convierte en esa cantidad en gramo fuerza por centímetro. Expresado esto, tu incógnita es el peso. Entonces gamma longitud por coseno de phi. El gamma por 2 veces la longitud, estas 2 veces las dos longitudes,
que te da la longitud por el coseno de 0 grados. Está sugerido, si no te tiene que dar un valor exacto. De lo contrario, estás sobreentendiendo que el agua no tiene ángulo, el líquido prácticamente está aplastado sobre la pared del cuerpo que está apoyado, entonces ángulo 0, coseno 0 es igual a 1. Yo te lo pongo acá con el valor. El coeficiente 2 veces la longitud, etcétera, etcétera. Entonces haces el producto y eso en gramos, 0,75 gramos. Si el peso, en gramo peso, es esa cantidad, yo no pongo masa por gravedad, que voy a controlar masa, no hace falta eso. Gravedad normal, peso y masa en gramos y en kilos, se expresa por el mismo número, 0,75 gramos peso, 0,75 gramos masa, que está llevado por la opción a 0,8 gramos masa. Este otro ejercicio, bueno, es de un texto, es de Serway. Tiene una cuestión, te diría que es más que nada casi trigonométrica. En la parte más importante, y agrandemos esto para leer, después vamos a tener que dedicarnos al desarrollo únicamente, así que fija, presta atención. Esa figura muestra un tanque de agua con una válvula, está señalado. Si la válvula está abierta, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el chorro de agua? Que sale por el lado derecho del tanque. Entonces, esa tubuladura y la salida a un chorro de agua que saldrá con una velocidad determinada y te pregunta cuál es la altura máxima. Acordate que hasta la altura que llegue, lo que vas a medir es verticalmente. La altura se mide sobre una vertical. ¿Se entiende? Suponga que esta H vale 10 metros, y esta longitud del tubo por donde está saliendo son 2 metros, y el ángulo que tiene de inclinación son 30 grados, y que el área de sección transversal de A es esa condición que ponen para hacer entender que no interesa la disminución de la altura a la medida que va saliendo el líquido, porque te cambia el cálculo, te lo he explicado en otras oportunidades, debido a la diferencia enorme que hay entre los diámetros de ingreso y de egreso. Es un condicionamiento con ellos salvan la mala interpretación, la incorrecta interpretación, y que el área de sección transversal de A es muy grande comparada con la de B. Entonces, vos no tienes que tomar en cuenta ninguna disminución de altura en la medida que va saliendo. Considerá que eso es constante. Yendo al tema central, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el chorro de agua? Esta es la situación del comportamiento que va a tener. El agua va a tener una diferencia de presión. Acá tenés una superficie de nivel, ese es el nivel. Entonces esto tiene 10 metros de altura, es un dato. Entonces si vos averiguás esta altura, vas a tener la altura, la diferencia de altura que hay desde la superficie libre del tanque hasta el nivel de salida. ¿Se entiende? ¿Qué diferencia de presión hidrostática hay? ¿Lo ves ahí? Con eso va a haber una velocidad de salida. Y esa velocidad de salida va a tener una inclinación determinada. Y vos de esa inclinación determinada vas a tener que determinar la componente en I, que va a ser la velocidad vertical con que va a salir, y con eso la altura máxima que puede lograr, que es la pregunta que te hacen. ¿A qué altura puede llegar? La altura es la altura máxima, que es velocidad inicial al cuadrado, que será B sub B I al cuadrado sobre gravedad, que es altura máxima. Entonces, vamos. H'. Esta H' primero. Es H'. Es simplemente 2 metros por seno de 30, esto tiene 1 metro. O sea, ¿qué diferencia de niveles hay? Es 10 metros menos 1 metro son 9 metros, no hay otra cosa. Entonces, el chorro máximo, altura máxima del chorro, es la pregunta, es velocidad B sub I, lo que te acabo de decir, al cuadrado sobre 2 gravedad. Por lo tanto, yo tengo que encontrar velocidad de B y luego encontrar su valor, su componente en I. Y eso lo sacas de que energía mecánica total por unidad de volumen va a ser igual a salir como un chorro, medio de la densidad por el cuadrado de la velocidad.
Y esa energía mecánica total por unidad de volumen está dado porque esto está abierto a la atmósfera, que hay una H mayúscula que la cancelas con la otra H mayúscula, y solamente lo que hay es una diferencia de altura. Es peso específico por la altura de A hasta B. Y eso va a ser igual a un medio de la densidad, pero con la velocidad. Yo de ahí despejo mi incógnita, que es para satisfacer la pregunta, que es esa pregunta que hay ahí, esa altura del chorro. Entonces despejo la velocidad de B, que es peso específico por altura, dividido un medio de la densidad, dividido un medio de la densidad, que es densidad del agua, 0,5, y pasás el exponente de velocidad al cuadrado como raíz. Y te quedas con la velocidad de B, sustituyendo el peso específico del agua en internacional, 9.800 newtons por metros cúbicos, por la altura, que son 9 metros, ¿no es cierto? Es la altura de B, dividido un medio de 1.000 kilogramos de la densidad del agua, que son 500. Eso te dice que la velocidad de B es 1328. De eso vos tenés que encontrar la componente en I, altura máxima, que logra el chorro de agua, es velocidad de I al cuadrado, dividido 2 gravedad, que es altura máxima, un tiro vertical. Entonces vas a sacar el 1328 por seno de 30 y te da su componente en I. ¿Está bien? Es cateto opuesto. Componente en I, 664 metros por segundo. 664 al cuadrado dividido 2 gravedades. Eso te dice, o te obtienes, que la altura máxima que logra el chorro es 2,25 metros. Y quizás dentro por eso está al final, el ejercicio que uno tiene que tener, que tampoco es una cosa de todo el mundo, sí tener una lectura reflexiva, volver a revisar, porque esto es algo que te queda grabado una vez que lo revisás suficiente cantidad de veces. Hasta que vos aceptás la explicación, aceptás de qué se trata el ejercicio, pero nunca lo vas a memorizar. Eso no te va a resultar nunca. Ves que vos termines de entrenarte lo suficiente, razonando en la medida que ves otra vez la resolución, hasta que lográs entender la base. Entonces te queda un engrama, así se denomina, está grabado la modalidad de comprensión, que es el entrenamiento que tenés que tener y la experiencia a lograr para que puedas enfrentar el examen de este tipo. No todos tienen la misma complejidad, pero es la medida que uno se agilice y se sensibilice a entender ejercicios, que es con mucho, mucho trabajo. Y revisar tantas veces como sea posible, no posible, lo que vos sepas que tienes que hacer hasta que entiendas, termines de entender y hacer lo propio, la comprensión. Un tanque de agua abierto a la atmósfera, en la parte superior, tiene 2 pequeños agujeros en un costado, uno arriba del otro, uno más arriba, otro más abajo. Los agujeros son de 5 y 12 centímetros, perdón, están 5 centímetros y 2 centímetros por encima del suelo. Uno está, el que está más abajo está desde el suelo 5 centímetros, el otro 12 centímetros. Lógicamente el gráfico también trata de mostrar lo que está más arriba, su velocidad de salida, porque tiene menos nivel de salida, menos altura, es menor velocidad, que el Torricelli un poco más chico, el otro está a más profundidad, desde el nivel superior tiene más velocidad. Y acá tenés que mirarlo, de los valores que te da es desde el suelo. ¿Se entiende? Bueno, lógicamente, si vos mirás esto, este tiene menos altura, sí, menos altura del piso, pero ojo, es para otra cosa. Y el otro, por eso puede confundir, y lógico, el que tiene menos altura del piso tiene más altura del nivel superior, por lo tanto tiene más velocidad. Terminemos de leer el enunciado para que se compagine el conjunto de datos. El tanque de agua abierto a la atmósfera en la parte superior tiene 2 pequeños agujeros en su costado, uno arriba del otro, y debería decir, están a 5 centímetros y 12 por encima del suelo. ¿A qué altura estará el agua del tanque si los 2 chorros de agua caen en el mismo lugar del piso? El dibujo está incompleto ahí, entonces acá está, posiblemente acá se ha cambiado la altura de y quiere decir esto. Llegan al mismo lugar del piso. Eso que tienes ahí. ¿Qué quiere decirnos eso? Que este que está más arriba va a tener menor velocidad de salida, un Torricelli más chico, este tiene un Torricelli más grande, tiene más altura de salida, tiene más velocidad.
Pero si yo quiero lograr, no es que sea así, porque uno lo puede obtener porque lo necesite, sino porque es como ocurre en realidad. ¿Por qué pueden tener la misma distancia recorrida? Y porque es como este que tiene menos altura logra la misma distancia que el otro que tiene más altura. Porque este tiene más velocidad por estar a mayor profundidad, corrijo, este tiene mayor velocidad porque está a más profundidad y tiene menos tiempo de caída. Entonces, hace una compensación entre más velocidad y menos tiempo para lograr distancia. Distancia es velocidad por tiempo. En la caída son caídas libres, Torricelli, en las caídas, perdón, ahí y ahí, ¿no es cierto? Pero una vez que tienen esa velocidad de salida, a través del tiempo, hasta tocar el piso, es un movimiento rectilíneo uniforme. Esta velocidad permanece constante hasta que toque el piso en la horizontal. Esta también no obedezca ninguna componente, ¿no? Sino que simplemente la velocidad. Te estoy diciendo que la distancia va a ser igual, lo que te propone. Y Torricelli es velocidad 1 por tiempo 1. A la distancia, velocidad 1 por tiempo 1, y el otro, velocidad 2 por tiempo 2. Te decía esa combinación, el que tiene menos velocidad, porque está más arriba de salida, tiene más tiempo de caída. El que tiene más velocidad tiene menos tiempo de caída porque está más abajo hasta que toca el piso. Por esa razón, existe una compensación entre menos velocidad y más tiempo y entre más velocidad y menos tiempo. Velocidad 1 por tiempo de caída del agua de los 2 centímetros es igual a la velocidad 2 por caída del tiempo del agua de los 5 centímetros, lo mismo que te explico. Y sustituyendo, me vuelvo un poquito, las caídas de Torricelli son caídas libres, pero vos lo convertís en velocidad de salida. Raíz cuadrada 2 altura por gravedad, uniformemente elevado. Pero esas velocidades son constantes hasta que tocan el piso, ¿me entienden? Entonces, su movimiento individual es un movimiento rectilíneo uniforme. Estas igualdades, velocidad por tiempo, eso que tienes ahí, velocidad por raíz cuadrada, altura 1 por gravedad, que se refiere a velocidad 1 de caída, que es el Torricelli, velocidad por el tiempo, y el tiempo de caída es raíz cuadrada de 2 alturas sobre gravedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esto que tienes acá, que es velocidad, que es el velocidad 1 y el otro que es velocidad 2, que es raíz cuadrada de 2 alturas por gravedad, por el tiempo de caída del agua desde los 5 centímetros. Desde los 5 centímetros, raíz cuadrada de 2 alturas sobre gravedad. Que eso no invalida, por favor, que quiero que entienda, que cada vector por separado se mantiene constante. ¿Me entienden? Por eso has podido hacer esta igualdad de velocidad por tiempo, que es un movimiento rectilíneo uniforme. A su vez, cuidado, lógicamente la velocidad 1, que es raíz cuadrada de 2 alturas por gravedad, ¿no es cierto? Y el tiempo, que es eso, que es el tiempo de caída del agua, la velocidad 1, 2 alturas por gravedad. ¿Se entiende? Y el tiempo de caída, eso, raíz cuadrada, 2 alturas sobre gravedad. Una velocidad y el otro es tiempo. Bueno, esos valores, con las alturas correspondientes, uno era el que tiene velocidad 1 está a 12 centímetros del piso. Cuidado con eso. Cuando pones así, 2 altura 1, pones 2 altura 1 por gravedad, por el tiempo de caída. Entonces es lo mismo, pero 2 alturas. Uno tiene 2 desde 12 centímetros y el otro tiene 2 desde 5 centímetros. Y acá lo particular, como la pregunta es, ¿a qué altura estará el agua en el tanque, que es esta H mayúscula? Yo tengo que buscar, sustituir las expresiones, esas alturas que estamos usando por el H que necesitamos. ¿Cómo lo logro? Cuando vos calculas el caso 1, el primero, que está a 12 centímetros del piso, entonces pone 2 por altura 1, esa altura 1. La altura 1 lo puedes expresar como H, la altura total, menos 12 centímetros. Entonces, ese H menos los 12 centímetros, que está el primer orificio, te da la altura 1. ¿Te das cuenta? Que es la altura de Torricelli, que es lo particular del ejercicio, una vez que uno logra entender las igualaciones, es que te ubiques qué significa la altura 1 y la altura 2. Esa H1 es desde el nivel superficial hasta la altura del orificio.
y lo puedes reemplazar, o puedes encontrarle para poder encontrar la h, como h menos los 12 centímetros. Acá he puesto yo gravedad, que es el término por gravedad, no digo más nada, nada más que lo multiplico por gravedad, lo pongo afuera, simplemente eso, no tiene ningún otro objetivo. Por raíz cuadrada de 2 alturas sobre gravedad. ¿Qué pongo? Esta gravedad y esta gravedad, después las cancelo, ¿se ubican? De este término que están afectados por una raíz cuadrada, como si yo fusionase raíz por raíz. Pero lo mantengo separado para que se entienda dónde va a estar la h, que es mi incógnita. Y acá 2 por 12, que es la altura, ¿no es cierto? 2 por 12, que es esa, que te habla del tiempo de caída, está a 12 centímetros del piso, 2 por 12 sobre gravedad. Bueno, por eso lo pongo de esa manera, acá lo paso dividiendo, después lo dejo dividiendo, perdón, para que puedas cancelarlo. Y lo propio en el otro lado, haces 2 alturas, lo mismo. 2 altura 2, entonces 2h menos 5 centímetros, por raíz cuadrada 2 por 5 sobre gravedad. En lugar de 12, 5 centímetros. De tal forma, con el mismo criterio, cancelas gravedad con gravedad y te queda, cuando haces esta igualación, te queda 2 por 2, 2 por 2, ya unifico, 2 por 2 es 4, vas a tener 2 por 2 por 12. Mira, 2 por 2 por 12. 2 por 2 por 12, me vuelvo un poquito para atrás, 2 por 2 por 12 por h menos 12. Por h menos 12. Eso tenés en el primer miembro, y de igual manera tienes en el segundo miembro 20, que es 10 por 2, que es 20, h menos 5. H mayúscula menos 5. Y ahí ya tenés preparado esto que te da 24,48 h menos 12, y esto que te da 20 h menos 5, y ya prácticamente tenés todo resuelto, porque vos podés elevar esto, elevo ambos miembros al cuadrado para que se mantenga la igualdad, entonces cancelás, elevando los dos términos al cuadrado, no modificás la igualdad, y tenés esto que cancelás exponente con raíz, te queda 48 menos 576, te queda 20 menos 100, me vuelvo un poquito. Yo estoy elevando al cuadrado el primer y el segundo miembro, por lo tanto no se modifica la igualdad, que te permite extraer, sacar la raíz cuadrada, eliminar la raíz cuadrada, y te queda subradicando. Entonces ahí tenés 48h menos 20h, que son 28h, que es la altura que tenemos que contestar. Y después te queda en el segundo miembro los 100, estos 100 más los 576, perdón, menos 100 más 576. Menos 100 más 576, que eso te da 48, perdón, una vez que tienes esto, te quedan en 28h y te queda 476. Sumás las h mayúsculas y la cantidad de números que te quedan en la igualdad. Hecho eso, tenés 28h mayúscula y 476, haces pasaje de término, y eso te dice que está a 17 centímetros. Es para reverlo más de una vez, es entender que hay una combinación. Al decirte que cae en el mismo punto del piso, es que uno, que está más alto, tiene más tiempo de caída, pero tiene menos velocidad de salida. El segundo tiene menos tiempo de caída, pero más velocidad de salida, por estar a mayor altura. Entonces ahí compensan y logran la misma distancia. Ambos son, desde el punto de vista de distancia, que decía recién, para que entiendas esto, movimientos rectilíneos, no es que es velocidad por tiempo. 1 y 2. La particularidad que la velocidad de uno es una velocidad de salida de una menor altura, pero con mayor tiempo de caída porque está más alto. El otro tiene una velocidad de salida de mayor valor porque tiene mayor altura de salida, mayor Torricelli, y tiene menor tiempo porque tiene menos caída libre. Y se compensan y logran la misma distancia. Y después ser coherente los valores de sustitución. Una parte algebraica, que lo sé de una u otra manera, que es lo que yo te decía para que te fijes, no hay ninguna cuestión. Esto es propiedad distributiva de la radicación respecto al cociente, raíz cuadrada 2 por 12, dividido la gravedad. Entonces dejo lo propio tanto en el primero como en el segundo término,
para que vos puedas tener por gravedad y gravedad, entonces cancelas, a eso me refería. Entonces ahí no tienes dificultad, entonces te queda exclusivamente la resta entre las H, la H mayúscula, ¿no es cierto? Y los tiempos, que son 12, y las distancias, que son 12 y 5 centímetros. Bien, eso es el ejercicio en cuestión, es la parte central, revisarlo más de una vez, si hace falta en el momento de volvernos a encontrar, podemos preguntar o pueden preguntar nuevamente para revisar la resolución. Pero si vos lo haces por tu cuenta, vas a ver que se puede llegar siempre y cuando te dediques lo suficiente. Y vas a hacer un aprendizaje propio, que eso es invalorable. Vas a terminar de redondear la idea de la explicación. Estamos en contacto.